Pastor Iván, llegó Pamela también, bueno, varios hermanos que se van conectando. Estoy muy contento con el estudio de esta mañana. Esta mañana vamos a continuar con lo que veníamos hablando del Evangelio de Juan, y como dije en las últimas clases, el Evangelio de Juan es un evangelio que hay que gatear, ¿no? No hay que caminar, hay que gatear, y si tenemos que hacer versículo y parar, y lo hemos hecho, pero también estoy ansioso por llegar al capítulo 6, y yo voy estudiando junto con ustedes. La semana pasada, o la antesemana pasada, cuando habíamos hablado varias cosas, quiero retroceder un poco para ponernos en la órbita del discurso de Jesús. Él dijo en el versículo 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Hablamos de qué es tener vida eterna, y no vendrá a condenación, y hablamos de la realidad, ha pasado de muerte a vida. Ahora, luego hablamos de que esta vida estaba en Cristo, de que esta vida estaba en Jesús. Fíjense cómo hablamos también de la resurrección, ¿no? Fíjense donde analizamos el punto de oír la palabra y luego creer a Dios y en la obra de Dios, ¿no? Creer al que me envió, creer en la obra de Dios. Luego no venía juicio, de que no verá la muerte, y eran temas que por ahí no los terminamos de desarrollar, pero ustedes saben que estos temas, cuando Jesús habla de la vida eterna, habla de la salvación, se van repitiendo una y otra vez en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene una particularidad. Jesús enseña los mismos principios del reino en todos los capítulos. Él vuelve a repetir lo mismo. Si él dice que él es la vida, no solamente está en un versículo. De hecho, el Evangelio de Juan se confirma a sí mismo a medida de que uno avanza. Y hoy vamos a entrar entonces, ya directamente vamos a saltearnos toda esta parte y vamos a ir al versículo 37, porque quiero que hablemos de la palabra de Dios en cuanto a la Escritura. Jesús dice en el versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Okay, lo primero que quiero tomar de este versículo 37 es que Dios da testimonio de su Hijo, ¿sí? Dios Padre, vamos a ponerlo, Dios Padre da testimonio, o vamos a poner, el Padre da testimonio de su Hijo, ¿sí? Lo vemos en Hebreos 1, cuando dice Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Me encanta. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense que en el versículo 2 de Hebreos pareciera como que está hablando en presente, pero también habla en eternidad, porque él habla de que ahora, en este tiempo, ha hablado por medio del Hijo, pero el Hijo ya coexistía siempre, porque por medio de él constituyó, hizo el universo. Significa que el Padre y el Hijo siempre han estado juntos, lo que el Padre ha decidido revelar al Hijo en este tiempo, y es porque mismo él da mensaje. Y no solamente da el mensaje, sino que él da testimonio de su Hijo. Me gusta. Y siempre se me viene la idea, ay, perdón que estoy perdido con esto, siempre se me viene la idea de un padre hablando de su Hijo, ¿no? Porque cuando Jesús dice, el Padre da testimonio del Hijo, el Padre hablando del Hijo, ¿por qué un padre quisiera hablar de un hijo? ¿Por qué? Porque se siente orgulloso. Yo pudiera hablar de mi hijo porque amo a mi hijo, porque me siento orgulloso de mi hijo, pero no es el punto aquí. El padre habla del hijo porque sabe que el ser humano necesita oír del hijo, y es el único mensaje, ¿sí? Es el único mensaje de salvación que podemos escuchar. Ahora, con respecto a este versículo, hay diferentes posturas. Primero, algunos como Crisóstomo, Brentano, Bullinger, Ferus y todos estos reformadores o padres piensan que nuestro Señor hace referencia aquí al testimonio audible que el Padre dio en el bautismo, ¿no? Cuando dice,
el Padre que me envió da testimonio de mí, ellos dicen que Jesús se refería a la voz que se escuchó en el día del bautismo, pero la otra postura, como Calvino, como Agustín y toda esta gente, piensan que nuestro Señor hace referencia al testimonio que el Padre ha dado en general en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, ¿sí? Y esto se confirma luego cuando Jesús habla con los fariseos y les dice, escudriñen las Escrituras. Yo estoy de acuerdo con esta segunda postura. Cuando Jesús dice, el Padre da testimonio del Hijo, se refiere a que siempre el mensaje de Dios para el ser humano es Cristo. Hermanos, no podemos leer el Antiguo Testamento y no ver a Cristo reflejado o previamente, ¿no?, mostrado de alguna manera. Siempre ha sido el mensaje de Dios para la humanidad, Cristo, y lo vamos a ver en un momento. Fíjense lo que les voy a decir hoy, que es interesante. Toda la escritura tiene un comienzo y tiene un final. Y el final es la vida de Cristo. Y lo vamos a ver ahora, y es hermoso el estudio de hoy, así que no se desconecten. Pero primero quiero que vayamos a ver a Jesús profetizado en las Escrituras, porque la pregunta es, ¿está Jesús profetizado en las Escrituras del Antiguo Testamento? Vuelvo a repetir el versículo que estamos estudiando. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. No es algo nuevo. En primera de Juan 1:45, perdón, en el Evangelio de Juan 1:45, Felipe le dice a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. O sea que Natanael y Felipe ya sabían que Dios había dado testimonio de Cristo. Fíjense que en Juan 5:46, porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Moisés había escrito de Jesús. En la palabra de Dios ya estaba el testimonio de Cristo. Juan 6:14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ya estaba el testimonio. Otro más en Juan. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él. Fíjense cómo el Evangelio de Juan, estamos solo en el Evangelio de Juan, ya confirma que Dios ha dado testimonio acerca de él. El Padre, o vamos a llamarlo así, el Padre ha dado testimonio acerca de él. Juan 15:25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. También lo habla en Lucas. Lucas dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todo, todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Fíjense cómo Jesús vuelve a confirmar. De hecho, en el Evangelio en el libro de los Hechos, los apóstoles predican y hablan de Jesús por medio de las Escrituras. Dice en Hechos 17:3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Fíjense cómo en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles predicaban, de hecho el primer discurso de Pedro agarra todo lo que dice el Antiguo Testamento, las declaraciones que hace David, y termina exponiendo a Cristo. De hecho, Pedro dice, ustedes interpretaron que Jesús hablaba que David hablaba de sí mismo, pero es imposible porque David está muerto y sus huesos están ahí y los vemos. Si quieren, es interesante el discurso de Pedro en el libro de los Hechos, el primer discurso, porque Pedro utiliza aún las palabras de David y dice, eso no es de David, eso es Jesús. Toda la Biblia da testimonio acerca del Cristo, como si fuese todo lo que el ser humano necesita escuchar. ¿Sí? Todo lo que el ser humano necesita oír es Cristo. Y lo voy a decir, si hay una persona que lee la Escritura y no terminó aterrizando obligadamente en la vida de Jesús, está leyendo mal. Está leyendo mal, ¿no? Es como tomar un curso de matemática, ¿no? Y querer conjugar una oración. No, pará.
La palabra de Dios tiene un final, y el final es Cristo. Cuando digo final, no es que se termina, sino que todos los caminos, todos los versículos y todos los libros de la palabra de Dios tienen un propósito. No es empoderarnos, ¿sí? No es hacernos mejor persona, no, es literalmente que lleguemos a Cristo para que en Él podamos obtener vida nueva. Vamos a escuchar al pastor Iván. Muy buenos días, tiempo sin compartir con ustedes, pero siempre en oración y en comunión con cada uno de ustedes. Yo creo, quiero aportar una apreciación de este verso 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Creo que allí en el escenario estaban también hombres que estuvieron ante la predicación de Juan el Bautista y el momento en que Jesús fue bautizado, y tanto Mateo como Marcos y Lucas habla de la voz en donde Dios habla de la satisfacción que tiene en Jesús como su hijo. Y creo en la suma de las dos posiciones, ese es mi punto, ¿no? Porque más adelante, cuando llegue allí el pastor Sebastián, una vez más Jesús ratifica que en las Escrituras todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Y con el verso con que comenzó el pastor Sebastián también de Hebreo, habla de los profetas, o sea, desde el momento en que Dios comienza a hablar de Jesús por medio de las Escrituras, luego por medio de ese acto soberano en el bautismo de Jesús, y creo que son los testimonios que están escondidos o que están revelados, corrijo, aquí en este capítulo 5 de Juan. Comienza Jesús en el 36 dando testimonio de sí mismo, habla del testimonio que dio Juan, ahora habla del testimonio del Padre y se entrelaza con el testimonio de las Escrituras que hablan de nuestro Señor Jesucristo. Ese es mi aporte en este momento. Gracias, pastor Iván. Y sí, como decimos, hay una... Ahí no puedo cambiar mi... Ahí está. Y como decía, hay una gran diversidad de posiciones con respecto a la interpretación del versículo, y creo que son válidas las dos. Uno puede aplicarlo en cuanto a la voz que se escuchó, pero podemos hoy seguir con esa línea, con la línea de las Escrituras del Antiguo Testamento, porque luego Jesús les vuelve a decir a ellos: lean las Escrituras porque ellas hablan de mí, ¿no? Por eso es la posición también del doctor Samuel Pérez Milos, que él mismo, hablando de esto, el testimonio del Padre, él ahora trae otra aplicación a la mesa, y él habla del testimonio interno que el Padre da en los creyentes. Escuchen lo que dice Samuel Pérez Milos. Seguramente se está refiriendo al testimonio del Padre en el corazón de los oyentes del Evangelio. Como aclara Juan en una de sus epístolas, Juan dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Fíjense cómo el apóstol Juan, que escribe su evangelio, habla de un testimonio de Dios acerca del Hijo, ¿no? Cuando Jesús dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿A quiénes da testimonio? Y doctor Samuel Pérez Milos dice: a los que creen en el evangelio. Fíjense cómo dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Qué significa tiene el testimonio en sí mismo? Que es Dios el que ha testificado en la persona que cree. Fíjense, ¿lo entendemos? Dice: si recibimos el testimonio de los hombres, testimonio de una verdad, de una declaración, pues mayor es el testimonio que viene de parte de Dios, porque Dios es el que nos ha testificado acerca de su Hijo. Así que todo aquel que cree en el Hijo de Dios es el que tiene el testimonio de Dios en él.
Y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado a su Hijo. Fíjense cómo habla de los que rechazan el Evangelio, rechazan el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. En otras palabras, hermanos, Dios Padre testifica de su Hijo, ¿sí? Es el predicador, yo siempre lo decía, de hecho tengo un estudio que se llama El Predicador, y mi estudio comienza desde Génesis, Apocalipsis, y casualmente Dios constantemente predica y el que se encarga de traer el mensaje al hombre. Pero quiero seguir, porque Jesús dice, Padre que me envió ha dado testimonio de mí, y luego dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Y yo ayer estaba estudiando y me quedé con este conflicto. Okay. ¿Cómo podemos decir que nunca oímos su voz si ha dado testimonio? Es como decir, bueno, el Padre vino a hablarnos, pero ustedes nunca lo escucharon. Uno puede decir, bueno, el Padre dio testimonio de mí, pero ustedes nunca lo escucharon porque nunca oyeron su voz. No está diciendo eso, porque claramente el ser humano oye y ve el mensaje aún en la creación. Cuando Jesús dice, nunca habéis oído su voz y no has visto su aspecto, Jesús está diciendo claramente, hermanos, escuchen esto, yo soy la voz del Padre, yo soy la imagen del Padre. Recordemos que este discurso va hacia los fariseos que tenían un problema porque había sanado a un paralítico en el día de reposo, ¿sí? Recordemos que él está hablando a personas que habían estudiado la Escritura, que tenían la Escritura, que se conocían a Moisés desde la M hasta la S, ¿sí? Entonces Jesús dice, ustedes que leyeron tanto la Escritura, nunca oyeron ni nunca vieron a Dios, al Padre. Nunca lo oyeron y nunca lo vieron. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Véanme a mí. Yo soy la voz del Padre, yo soy la imagen del Padre. Aunque por ahí ustedes digan, no, pará, no estoy tan de acuerdo con lo que dice Seba, pará. Porque Jesús va a seguir hablando del tema y en el Evangelio lo confirma. La voz del Padre, Juan 14:10. Las palabras que yo os digo no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Juan 14:24. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 17:8. Porque yo les he hablado las palabras que me dio el Padre. Imagen, Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él le había dicho, nunca habéis oído su voz y nunca habéis visto su aspecto. Y en Juan 14:9 dice, si me viste a mí, entonces lo viste a él. Juan 12:45, el que me ve al que me envió. Colosenses 1:15, él es la imagen del Dios invisible. Samuel Pedro dice, concede el Hijo, ya lo hablamos. Los que rehúsan creer nunca oirán la voz del Dios y nunca apreciarán su aspecto, porque es en el Hijo donde puede verse. De otro modo, es en Jesús donde se puede oír la palabra de Dios, y es el donde puede verse a Dios Padre. Hermanos, Jesús está diciendo a los fariseos que pensaban que tenían a Dios en la mano, que pensaban que habían encerrado a Dios en su interpretación. Jesús le dice, ustedes que se creen que controlan la imagen de Dios y que controlan la voz de Dios, les voy a decir algo, nunca oyeron su voz y nunca vieron su aspecto. Y a una persona que se ha dedicado toda la vida a estudiar, llega un hombre y les dice, ustedes nunca vieron a Dios, nunca oyeron su voz, yo creo que eso causa una irritación, ¿no? Causa un conflicto en una persona que realmente se ha dedicado toda su vida, ¿no?, a guardar los mandamientos, y llega Jesús y le dice, nunca oyeron la voz de Dios. Y antes había dicho, ustedes piensan que lo saben, Dios ha dado testimonio de mí desde siempre, el Padre ha dado testimonio de mí, y ustedes nunca lo escucharon. Por más que leyeron la Escritura, se les está escapando algo. Fíjense para dónde va Jesús. Creen que escucharon a Dios. Creen que oyeron su voz. Creen que conocen a Dios. Creen que saben de Dios, pero nunca. Nunca habéis oído su voz y nunca habéis visto su aspecto. Spurgeon dijo, eran grandes lectores de la Biblia, grandes estudiosos de la letra, pero no querían venir a Cristo.
y por lo tanto, las escrituras mismas se convertían en un sepulcro en el que fueron sepultados. O sea, todo lo que habías estudiado para querer alcanzar el conocimiento de Dios y alcanzar la forma y la imagen de Dios es basura. Si ante Cristo te parece que es una copia barata, no, Cristo es la imagen de Dios. Por eso digo que todas las escrituras tienen un solo mar en el que desembocan y es Cristo. Sigamos leyendo. Versículo 37 dijimos, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, pero ustedes nunca lo oyeron y nunca vieron su aspecto. Escuchen lo que dice ahora. Ni siquiera tienen la palabra de él morando en ustedes. Esto es fuerte. Primero porque, sacándolo del contexto que está hablando Jesús, hay una realidad. La palabra de Dios no visita a una persona. No vino de visita a mi vida. Tiene que morar en nosotros. Y Jesús dice, ni siquiera la palabra de Dios está morando en ustedes. Ustedes la utilizan para los recursos que quieren, pero claramente Jesús dice que cuando la palabra de Dios mora en una persona, entonces creen en él, porque dice, ni siquiera tienen su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Significa que si la palabra de él morase en ellos, entonces creerían. Por eso digo que toda la palabra de Dios en una persona tiene que llevar a una persona a creer en Jesús. Es imposible que venga la palabra de Dios para otra cosa. No podemos tomar la palabra de Dios para enriquecerme en la empresa. No puedo decir, no, mi compañía tiene la palabra de Dios y es el fundamento de mi compañía. Y Jesús, no, yo agarro los principios de la palabra de Dios y... No, la palabra de Dios no es para hacerse famoso en la tierra. La palabra de Dios no es para serse maestro en la universidad. No. La palabra de Dios tiene que vivir en una persona para que la persona crea en Jesús y se alimente de las palabras de Jesús. Y Jesús le dice, ustedes que son tan estudiosos, que leyeron toda la palabra, nunca oyeron la voz de Dios y nunca vieron su aspecto, y la palabra que ustedes tanto estudian, no viven ustedes. Porque si vivieran ustedes, me creerían. ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios mora en una persona? Creen en Jesús. Porque Jesús dijo, vosotros creeríais si la palabra morase en ustedes. J. Israel dice, evidentemente nuestro Señor quiere decir que el verdadero conocimiento de la palabra de Dios llevará siempre al hombre a una fe en Cristo. No hay otra. No perdamos más el tiempo si la palabra de Dios es nuestro estudio diario y Jesús no es lo más importante de nuestra fe. Es lo que está diciendo Jesús y lo que confirma J. Israel. Donde no hay fe, podemos dar por supuesto con justicia que no se lee la Biblia o que se lee con un espíritu equivocado. La ignorancia y la incredulidad irán de la mano. En otros términos, fuera de este contexto de interpretación, quiero volver a hablar, ¿qué pasa cuando la palabra de Dios mora en una persona? Bueno, yo compartí ayer Colosenses 3:16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, ¿y qué pasa? Me enseña, me exhorta. Dice, y que porque ella abunda en vosotros morando, dice, enseñándoos, exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cantos espirituales. Fíjense los efectos de una persona cuando la palabra de Dios mora en abundancia. O sea que si una persona no se deja enseñar y no se deja exhortar, no tiene un problema de audición, tiene un problema de morar. No es que no escucharon la palabra, no la dejan vivir. Porque cuando una persona le abre las puertas a la palabra de Dios para que viva en su vida, está abierta a la enseñanza, a la exhortación y tiene una sola respuesta y expresión: cantar con gracia y con salmos y cánticos espirituales. Yo siempre veo al pastor Iván cantando al Señor. ¿Y qué? ¿Sabe cantar? No importa si sabe cantar. ¿Y qué? ¿Se sabe la letra? No importa si sabe la letra. Pues tiene la palabra morando en su vida.
Los efectos de la palabra de Dios morando en una persona inevitablemente te llevan primero a escuchar. Quiero aprender. Dice, enseñando. Otro, quiero que me corrija. La palabra de Dios morando en nuestra vida nos entusiasma ser enseñados y corregidos. Y nos lleva a cantar de la gracia, lo que dice Pablo a los colosenses. Por eso quiero decirles esto, hermanos. Cuando una persona solo es oidor de la palabra de Dios, no quiere ser enseñado, no quiere ser exhortado, y va a tener problemas con un cántico diario. Volviendo a la interpretación del versículo 38, Jesús no está hablando de los efectos del creyente en la palabra, sino de los efectos de un incrédulo. Cuando el incrédulo no tiene la palabra de Dios morando en su vida, no cree. O sea que las personas que no creen en Cristo tienen de raíz un problema. La palabra de Dios no es bienvenida a su vida. La palabra de Dios no tiene cabida. Jesús dijo, mi palabra no tiene cabida en ustedes. ¿Se acuerdan? Se lo dijo a los fariseos. ¿Por qué ustedes no pueden oír mi voz? Porque mi palabra no tiene cabida. La palabra golpea, trata de ver dónde se acomoda y las personas no le abren la puerta a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no creen, porque huyen de la verdad. ¿No? Ahora, seguimos. Morar la palabra en el creyente se muestra por los efectos que produce en la vida cotidiana del que la atesora, lo que estábamos hablando. Pero ahora se va a complicar y se va a confirmar nuestro estudio de hoy, porque en el versículo 39, fíjense si lo leemos ahora corrido, le van a encontrar más sentido. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, nunca habéis visto su aspecto. ¿Cómo sabes eso, Jesús? ¿Por qué? Porque no creen en mí. Porque si ustedes oyesen su voz, creerían en mí, y si ustedes creyeran en mí, viene su aspecto. Porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, el que me oye a mí, oye al Padre. Ahora seguimos adelante. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Fíjense lo que está diciendo Jesús. Ustedes están leyendo mal la palabra. Porque la manera que ustedes están leyendo, ustedes dan por sentado que tienen vida eterna y estoy en la ecuación de vida eterna. Esto es como una persona que lee el Antiguo Testamento y dice, soy salvo. Pará, ¿leíste de Jesús? No sé quién es Jesús. Pues soy salvo, porque yo escudriño la Escritura y soy salvo. Y Jesús dice, no, escudriñarlas bien, porque se les está escapando algo. Obviamente no había Nuevo Testamento, pero para Jesús era necesario leer bien el Antiguo Testamento para descubrir a Cristo en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús le dice a los fariseos, lean la Escritura porque van a encontrarme a mí en ella, no estaba hablando del Evangelio de Juan, no estaba hablando del Evangelio de Mateo. Estaba diciendo Jesús, leyendo solamente el Antiguo Testamento pueden encontrar el Evangelio. Porque dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis vida eterna sin mí, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjate lo que está diciendo. O sea, hay un quinto evangelio escrito, y es el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Te corrijo, hay 5 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y todo el Antiguo Testamento. Punto. Porque Jesús dice, ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que una persona que solamente lee el Antiguo Testamento tranquilamente puede decir, encontré a Cristo ahí. Y es lo que está diciendo Jesús. Ustedes creen que tienen vida eterna. Y el versículo 40 dice, y no quieren venir a mí para tener vida eterna. Hay una lucha del concepto con respecto a la vida eterna. Ellos piensan que tienen vida eterna y Jesús dice, no, ustedes no tienen vida eterna. Porque si vienen a mí, van a tener vida eterna. La única forma de uno vivir para siempre en la gloria de Dios es por medio de Cristo. Por eso Jesús dice, el Padre ha dado testimonio de mí desde siempre,
Nunca habéis oído su voz, nunca habéis visto su aspecto. ¿Por qué? Porque ustedes no me ven a mí y dicen, es el Padre. No, es Dios mismo, no. El que me ha visto a mí es el Padre, ¿no? Me encanta. Y hay una parábola cuando el dueño de la viña manda a su hijo, ¿verdad? Que la parábola de los labradores malvados, el dueño de la viña, como lo llamemos, había dejado encargos y la gente que estaba, vamos a ponerlo así, Dios en el mundo había dado direcciones y la gente dijo, vamos a hacer lo que queremos con este mensaje, no nos importa, ¿no? Y en un momento manda a un siervo y lo matan, manda a otro siervo y lo matan, esos son los profetas. Manda a un profeta y lo mata. Y el padre dice, el dueño dice, voy a mandar a mi hijo, porque cuando llegue mi hijo me van a ver a mí en mi hijo y lo van a obedecer como a mí, porque mi hijo me representa. Porque el que ve al hijo ve al padre. ¿Y qué pasó? Llegó el hijo y dijeron ellos, vamos a desheredarlo, vamos a matarlo. Fíjense, es lo mismo que está pasando acá. La parábola que Jesús contó tiene que ver con esto. Si ustedes viesen al Padre en mí, entonces la palabra estaría morando en ustedes. Pero como la palabra de Dios no mora en vosotros, yo para ustedes no soy Dios, no soy el enviado de Dios. Y luego en el versículo 39 dice, me imagino que alguien dijo, no, pará, nosotros leemos siempre la Escritura, yo me conozco todo el Pentateuco, me conozco los libros de poesía, los libros históricos, los géneros literarios. Yo sé muy bien, yo estudié bastante. Sé qué clase de sermones, los salmos, los puedo dividir, los salmos ascendentes, los salmos de súplica. Y Jesús le dice, léanlo de nuevo. Me encanta. No lo lean, escudriñenlo bien. Se les está escapando el sentido literario más importante. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros piensan que ya la leyeron toda bien y que tienen vida eterna de manera incompleta, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Voy a leer algunos comentarios. Estoy contento con esta clase. Vamos a leer. Sarita dice, si no vemos ni reconocemos a Cristo, no podemos ser iluminados por la palabra, no entenderíamos su revelación. Kevin, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó en tu abuela Loida primero, y en tu madre Eunice, estoy seguro que en ti también, seguramente lo habló en cuanto a la palabra que mora en nosotros. Sarita, la letra mata, pero la palabra da vida. Lucas, el que conoce la palabra ve a Jesús en ella. Sarita, no es solo escuchar, es guardar su palabra en nuestro corazón, es vivir, profundizar, escudriñar. Kevin, mi corazón está firme, oh Dios, cantaré, hablando del efecto de Colosenses, y cantaré alabanzas aún con el alma. Miriam, si leemos la Biblia, pero nuestra vida sigue amoldada a este mundo, entonces no me está llevando a Cristo. Esa lectura es solo por cumplir un ritual diario. Cuando brota de nuestro interior ese río de verdad que es Cristo, nuestra vida será guiada por el Espíritu Santo y todo nos guía a Cristo. Y quiero parar en este comentario de Miriam y repetir algo ahí importante. Por alguna razón, el mundo no solamente hace una mala influencia de oscuridad en nosotros, sino también hace una mala influencia de luz fingida en nosotros, y es que nosotros saquemos a Cristo de la Escritura y nos amoldemos a la Escritura sin Cristo como un ritual diario. Escuchen, porque lo acaba de decir Miriam. Cuando realmente la experiencia de la lectura debe terminar siempre en Cristo y debe ser el gozo cumplido en Cristo. Yo no puedo, escuchen lo que voy a decir, y si alguno está de acuerdo conmigo no tengo problema, yo no soy el dueño de la verdad. La palabra es la verdad. Pero, a ver, cuando uno tiene una necesidad o una situación diaria como la que tenemos todos y va a leer la palabra,
para hallar una promesa de fortaleza. Y cierra la Biblia y Cristo no es el fin de esa fortaleza y dice, bueno, el Señor hará algo en mí. Leíste mal. Realmente Cristo debe ser la experiencia del gozo completo ese día. ¿Por qué? Porque está bien, tengo una necesidad terrible, pero tengo a Cristo y Cristo me salvó de mis pecados y Cristo realmente preparó para mí una eternidad en gloria. Fíjense cómo toda mi necesidad por la cual yo asisto a la palabra de Dios o consulto la palabra de Dios, en algún momento ese ritual que debería de ser mi fortaleza cotidiana se convierte en una experiencia de sumo gozo que se consume en Cristo Jesús. Punto. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ustedes piensan que tienen vida eterna porque leen la Escritura y están leyendo mal. No podemos leer la Escritura con un fin equivocado. Cristo es el resumen de, de todo el gozo cumplido en nosotros. Pastor Alberto Rayo con nosotros. No sé si hay cámara y si no lo hay, pero bueno, ahí está la foto. No se escucha, estás en... Ahí está. Me quería evitar la pena de que me vieran sin bañarme, sin asearme. Estás con un filtro, ¿eh? Soy como un Parece que te estás conectando de 1970. No. Ahí sí ya. No, pero mientras te escuchaba, mi estimado, estaba pensando en el Salmo 119, el verso 160, cuando dice, la suma de tu palabra es verdad. Y es interesante que la Biblia a sí misma, la Escritura a sí misma, se autocalifique como verdad, se autodefina como verdad. Y la única persona que hace exactamente lo mismo es Cristo. Yo soy la verdad. Wow. Y en la medida en la que recordemos constantemente que nosotros leemos la Biblia, no para conocer principios o conceptos, que se logra, por supuesto, sino para conocer a una persona que es la verdad, en esa medida creo que vamos a mantener el norte en nuestra fe. Tristemente creo que todos, al menos yo, varias veces he tomado la palabra simple y llanamente para beneficiarme de ella, beneficiarme de algunos principios. Dando es como se recibe. Hace esto y vas a poder recibir aquello. Cumplí con estos parámetros y vas a tener estos otros beneficios. Y está bien, yo creo que en la palabra encontramos principios, por supuesto, que nos bendicen. Yo no estoy creyendo lo contrario. Pero cuando hacemos de la palabra el eje de esas cosas, cuando hacemos de esas cosas el eje de la palabra, nos olvidamos justamente de que es Cristo y que al final cada principio debería de girar en relación a cómo conozco a Cristo a través de esto, que tanto me acerca a Cristo. Y al menos para mí es siempre una exhortación de que voy a la Biblia no para saber más de teología, no para saber más de escatología, no para saber más de apologética, no para saber más de distintas ramas de la ciencia de la teología, sino para conocer a Cristo, que al final el fin último es que tanto conozco a Cristo a través de las Escrituras. Por eso me quedo con ese pasaje del Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es la verdad. Dicho de otra manera sería, la suma de tu palabra es Cristo. Perfecto, así es. Como dice el pastor Alberto, Cristo es el único que dijo, yo soy la verdad. Y es interesante, y siempre yo tengo ese en el que Jesús estaba frente a Pilato, y Jesús dice, a ver si lo encuentro, y es algo profundo lo que les voy a decir ahora, quizás alguno tenga un tornillo y le salga. Pero en un momento Pilato le pregunta, a ver si lo encuentro por acá. En Lucas. No. Perdón, que yo no sé si alguno de los pastores quiere aportar algo en lo que yo busco mi versículo. Pastor Marcelo, vamos con el pastor Marcelo.
¿Se escucha bien? Sí. No, estaba meditando en lo que estaban hablando. Súper interesante el tema de hoy. Y pensaba en esos hombres que, aunque buscaban la vida eterna, no estuvieron dispuestos a confiar, ¿no?, en su única fuente verdadera, que era Jesucristo. Impresionante. Y como decía el pastor Alberto, tanto más le conocemos, más lo vivimos a Cristo, porque esto es una realidad. Hay gente que cuanto más dice conocerle, menos lo viven. Esto pasaba con los fariseos, con los religiosos de aquel tiempo, y pasa hoy también, ¿eh? Vemos mucha gente hoy que estudian las escrituras minuciosamente, llevan adelante un esfuerzo en relación, que no está mal, pero fracasaron los religiosos de aquel tiempo en adquirir entendimiento realmente sobre el camino verdadero, ¿no?, que llevaba a la vida eterna, que era Jesucristo mismo. Así que bueno, que esto nos haga meditar y pensar, ¿no? Si nosotros lo que estudiamos y el esfuerzo que le ponemos al estudio y en algún momento expresar que le conocemos, nos lleva realmente a vivirlo, a Cristo mismo. Y esto también compartirlo con otros, ¿no? Porque podemos ser los mismos religiosos de aquel tiempo, ¿no?, que decimos que le conocemos, y como a la mujer samaritana le dijo Jesús, realmente ustedes adoran a lo que no conocen. Me quedé pensando en eso y meditando. Gracias, Pastor Marce. Leamos este pasaje, que para mí siempre ha sido un pasaje de muchas cuestiones y de mucho estudio profundo, muy profundo, y creo que seguirá siendo profundo siempre. Está Jesús frente a Pilato, y Pilato le dice a Jesús, ¿eres tú rey? ¿No? O sea, primero con la pregunta, Pilato no tiene idea quién es Jesús, no tiene noción de que Jesús es el Hijo de Dios, ni siquiera es rey, es Dios, ¿no? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. No se está haciendo rey, dice, tú dices que yo soy rey. Pero Jesús dice, yo para esto he nacido. Fíjense, Jesús ya comienza a decir, he nacido para algo. Para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio a la verdad. Atención, pues estamos hablando de que Jesús es la verdad. Pero Jesús dice, yo he venido a dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Ahora estamos hablando, ¿no?, de una fórmula para poder escuchar realmente la palabra que Jesús habla, y la fórmula es ser de la verdad. Una persona que realmente tiene un oído para escuchar la verdad, porque si no es de la verdad, no oye mi voz, ¿no? Y Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Fíjense la confusión que tenía este hombre. Estaba parado frente a quién es la verdad, a quién es la palabra, ¿no?, viva de Dios. Y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Y Jesús le ha dicho, no, los que son de la verdad oyen mi voz. Y luego decía, y yo he venido a dar testimonio. Otra vez aparece la palabra testimonio como la tenemos en nuestro estudio hoy. Volvamos a leer. También el Padre que me ha enviado ha dado testimonio de mí, pero ustedes nunca lo oyeron y nunca lo vieron. Y lo dijimos, yo soy la imagen del Padre, yo soy la voz del Padre. Pero no tienen su palabra morando en ustedes, porque si la tuvieran, creerían en mí, pero como no la tienen, no creéis en mí. No, y no es un problema de lectura, porque ustedes la leen la Escritura, y Jesús le dice, escudriñen bien las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, sin conocerme a mí. Es imposible tener vida eterna solo por leer la Biblia y por conocerla. No, hay que llegar a Jesús siempre en cada estudio e interpretación de la Escritura. Ellas son las que dan testimonio de mí. John Owen, Adrián compartió esto y me gustó. John Owen dijo, no hay nada más
plena y claramente revelado en el Evangelio, que el hecho de que Jesucristo es la manifestación de Dios invisible y que al verle a Él también vemos al Padre. Esta es la verdad y el misterio fundamental del Evangelio. Si esta verdad si esta verdad esencial no es recibida y creída, todas las demás verdades bíblicas son inútiles para nuestras almas. Si aceptamos a Cristo solo como un gran maestro, pero no aceptamos la verdad de su carácter único y divino, entonces todo el Evangelio se convierte en una fábula. Termino. Jesús dijo, no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Este pasaje lo voy a seguir desarrollando la semana que viene. Porque quiero hablar de la actitud natural del hombre sin Dios. La actitud natural del hombre sin Dios es no quiero. No quiero. No quiero otra vida, no quiero a ese hombre, no quiero a Jesús en mi vida. Jesús dijo, no queréis venir a mí para que tengáis vida, luego de haber dicho que ellos pensaban que tenían vida. Hermanos, el mal de todo hombre que no tiene a Cristo es pensar que ya tiene la vida sin Cristo. Y siempre lo digo, es como ir a un cementerio y que todos los que están en las tumbas piensen que están vivos. Están muertos. El problema es cuando un muerto cree que está vivo, ¿qué pasa? No busca medicina, no busca resurrección, no busca ayuda, no busca nada. No busca vida. ¿Por qué? Porque para él no la necesita. Y Jesús dice, ustedes piensan que tienen vida. Pero luego en el versículo 40 le dice, están muertos. Cuando Jesús dice, no queréis a mí para que tengáis vida, les está diciendo muertos, ¿o no? Es lo que Jesús está diciendo, ustedes están muertos. Y la única manera para que tengan vida es venir a mí. Frase final, Samuel Pérez Milos dijo, al final veremos que es la falta de voluntad, hablando del juicio final, ¿sí? En el juicio final veremos que fue la falta de voluntad para acudir a Cristo lo que ha dejado mucho fuera del cielo. ¿Qué es lo que dejó a las personas fuera del cielo? La falta de voluntad personal de cada uno para venir a Cristo. No son los pecados de los hombres, porque Samuel dice, todo pecado puede ser perdonado, no es el decreto alguno de Dios, no son los mandamientos duros de cumplir, no. En la Biblia no se nos habla de que nadie a quien Dios haya creado únicamente para ser destruido. No, no es algún límite en la obra redentora de Cristo. Escuchen, no es que el Señor tiene un límite y que no entra más nadie al cielo. No, es mucho más que esto. La razón por la cual muchos se quedaron fuera es por la falta de voluntad. Dice, es la propia resistencia innata del hombre a acudir a Cristo y arrepentirse y creer. Esto es lo que en aquel día se tomará como justificativo o como condenación. ¿Cuál es la causa por la cual las personas quedaron fuera? Es por la propia resistencia innata del hombre a acudir a Cristo. Jesús dijo, no queréis venir. Ya sea por orgullo, por pereza, por amor al pecado, amor al mundo. Hay muchos que no tienen el propósito, el deseo, la intención de buscar vida en Cristo. Y el apóstol Juan dice, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. No está en leer las Escrituras. Primera de Juan 5:11. Pero los hombres se quedan inquietos y no dan un paso ni mueven un dedo para obtener la vida, y esta es la razón por la que muchos se pierden en lugar de salvarse. Casualmente hablaba con Ángel esta mañana acerca de este tema, de la responsabilidad del hombre en cuanto a la condenación o a la perdición. Los hombres se pierden porque ellos deciden no venir a Cristo. Esa es la razón. Y es la razón por la cual nosotros entendemos que las personas no son salvas, porque no quieren. Y Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sí? Así que esto Jesús se los dijo a los fariseos que pensaban que tenían vida por leer la Escritura sin Jesús. Qué problema, ¿no? ¿Cuántas religiones hay hoy que leen la Escritura y no está Jesús ahí? ¿Cuántos
juzgados en el mundo? ¿Cuántos ladrones ponen la mano en la Biblia para decir la verdad cuando van a ser condenados y no está Cristo en su declaración? Y no está Cristo en la importancia. La palabra de Dios, hablando de la Biblia, es un amuleto hoy en día que la gente tiene en el carro para no chocar, en los hoteles para no recibir robos, ¿no? En el pescadito del auto, pero Jesús no está ahí. Es simplemente un amuleto para yo sentirme a salvo, para yo sentirme protegido, como si fuera la sangre en mi puerta. Jesús dijo, ustedes conocen muy bien el amuleto, ustedes lo tienen como algo que los va a proteger, pues yo no estoy ahí. Y no es que no está en la Biblia, no es que no esté en la Escritura, es que ustedes no lo están leyendo bien, que ustedes no lo están atesorando bien. Esdras, no puede el mundo aborreceros a vosotros, más a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Eso es lo que Jesús hablaba con responsabilidad. Me encanta este estudio, me encanta este discipulado esta mañana hablando de Juan, y quiero que sepan que lo que sigue es muy fuerte. Vamos a leer un poquito más. Y ahí tenía algo. Proverbios 2:4, hablando de la escritura. Miren, Salomón dijo de la escritura, así como plata la buscares y la escuadriñares como a los tesoros. El problema es la intención que yo tengo con la palabra de Dios. ¿Realmente es plata para mí? ¿Realmente la escudriño como un tesoro? Si yo te llevo a una mina, ¿ok? De oro, y te digo, mira, acá hay 10.000 millones de dólares, tenés que cavar. Estoy seguro que renunciarías al trabajo y que te harías de las mejores herramientas y que te harías una agenda, porque dirías, más adentro hay, más adentro hay. Y cavaste 2 días y no hay nada, y no, más adentro hay. Y te metes adentro, ¿por qué? Porque tenés una ambición por encontrar esa riqueza. El problema con la palabra de Dios es que la gente usa una cuchara, ni siquiera una pala. La gente, un versículo, ya todo lo poquito me fortalece y se fue. Pero el proverbista dice, si la escudriñares como a tesoros, si realmente profundizases en la palabra, encontrarías a Cristo en cada letra de ella. Me acuerdo cuando Pablo le escribe a los Corintios, dice, esa roca de la que salía agua en el desierto, no era una roca del desierto, era una sombra de Cristo, era Cristo, el maná que caía del cielo, o sea, tenía sabor a Jesús, tenía sabor a Salvador, ¿no? La serpiente en el poste. ¿Qué sé yo? Yo puedo leer cada pasaje de la Biblia y relacionarlo y decir, no, acá está así, perfecto. Pero bueno, una cuchara de plástico, dice Jimena, sí. La gente, para querer escudriñar la Biblia hoy, una cuchara de plástico, hermanos. Esos son los fariseos que no querían encontrar a nada más que su propia salvación y no un Salvador. No sé si alguien quiere decir algo más, ya estamos terminando. Iba a leer lo que sigue la semana que viene. Déjenme leer la sentencia completa de lo que dijo Jesús para entrar en el hilo del estudio. Acá lo tengo. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que tenéis en ella vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Luego dice Jesús, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Y luego Jesús dice, gloria de hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único. Qué profundo esto. No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Ahí está, ahí se lo sacó. Porque si creyeseis a Moisés, no me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Ahora Jesús está diciendo,
Moisés fue el que estaba escribiendo de mí, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? O sea, Jesús dice, ustedes tienen a Moisés como su salvador, pero en realidad las palabras de Moisés no las analizaron con cucharas. Pero bueno, Pastor Iván con nosotros. Bueno, solamente quería dejar un principio sobre todo lo que hemos estado maravillosamente estudiando el día de hoy. Y es que debemos tener el principio de un arqueólogo, de un explorador, que se hace de herramientas específicas y funcionales para mover, destapar y descubrir los tesoros de lo que está investigando. Nosotros debemos convertirnos en exploradores, no en turistas de la palabra de Dios, exploradores, escarbar, mover. Y en la medida que encontramos la veta del tesoro, y la veta del tesoro es Cristo, seremos transformados y lo amaremos de tal manera que podremos reflejar su vida en cada uno de nosotros. Es lo que quería agregar. No, qué interesante este tema, Pastor Iván, porque a veces voy a decir algo, a veces tener una pala es pesado, a veces tener una maquinaria es pesado, y a veces queremos que nuestra experiencia de la palabra sea con una cuchara, porque es más práctico, porque es más fácil, porque es más liviano, porque no perdemos tiempo, o porque directamente comemos rápido. Y yo creo que eso es una de las razones por las cuales, y lo que decía Miriam también, el creyente va siendo influenciado por la corrida de este mundo, por los compromisos de este mundo, y las herramientas para escudriñar la palabra se hacen incómodas cargarlas todo el tiempo. Entonces uno pasa una lectura como si fuese un trámite rápido de aduana, ¿no? Bueno, de aduana no son rápidos. Comida rápida, que uno en el carro paga, no se baja del auto y sigue adelante. Y yo creo que nosotros tenemos que cada vez que vamos a la escritura, tener esa experiencia con nuestras herramientas de interpretación, de profundizar en la palabra. Pero bueno, este mundo es así. Y este mundo se conforma con la cuchara. Este mundo solo con una cucharita piensa que ya tiene vida eterna por haber consumido rápido la palabra con la cuchara o poner un versículo en una nevera. Y Jesús le dice a ellos, ustedes piensan que tienen vida eterna. Y Jesús le dice, usen otras herramientas, escudriñad bien la escritura. Qué buen tema para desarrollar en algún devocional, quizás si alguno se va a presentar próximamente. Tenemos un cumpleaños esta semana, pero Dailín se fue. ¿Quién más cumplió años? Levante la mano, ¿quién más cumplió años? Porque yo tengo... ¿Nadie más cumplió años? Levante la mano, ¿nadie más? Bueno. O alguien que le escriba a Dailín, a ver. Que se conecte. No está, bueno, no está Dailín. Bueno, Dailín, lo siento. Íbamos a cantarte cumpleaños, pero te saliste. Porque sé que había entrado. Bueno, ok. Vamos a terminar entonces. ¿Alguien me decía algo? Cantemos algo, pastor. Está bueno. ¿Cantamos algo? Sí, sí, cantemos algo. Vamos a cantar entonces hay una canción que estaba cantando mucho esta semana. La vamos a cantar acá. Y si alguno se quiere ya desconectar, lo puede hacer porque ya terminamos el estudio, pero hay una canción que yo quería cantar con ustedes esta semana. Se la voy a mostrar aquí, a ver si me sale. Ahí no tengo la letra, acá está. La voy a copiar. Vamos a ponerla en las notas. Mientras tanto que entra el link, pero bueno. Hay un versículo que siempre nos alegra el corazón cuando la Biblia habla de que todas las cosas son hechas nuevas, ¿no?
¿no? Que el que está en Cristo es una nueva criatura. Todas las cosas están hechas nuevas. Ingrid Rosario canta una canción que se llama Nunca más seré, que se está acá. Y es una canción que debería cantar todo creyente, porque sabemos que nuestra vieja naturaleza de ratos viene, ¿no? A la tentación de volver a ser quien éramos, de volver a contestar como contestábamos, de volver a pensar como pensábamos. Y esta canción es una canción que debería de cantar creyente al confesar su nueva vida en Cristo. Dice así. Nunca más seré quien antes fui, ya la puerta cerré, no volveré, mas yo seguiré hasta ganar y nunca más seré quien antes fui. Otra vez. Nunca más seré quien antes fui, ya la puerta cerré, no volveré, yo seguiré hasta ganar y nunca más seré quien antes fui. Fuego cae de mí, fluye como río hasta curarme, quita las tinieblas, quema todo mal para glorificar tu nombre, oh Señor. El verso una vez más. Nunca más seré quien antes fui, ya la puerta cerré, no volveré, mas yo seguiré hasta ganar y nunca más seré quien antes fui. Bueno, esa canción para recordar la pueden buscar en internet, se llama Nunca más seré, y ahora sí está Deilín con nosotros, así que vamos a pedirle a Molly que nos dirija en el cumpleaños de Deilín. Deilín, que prenda la cámara Deilín ya mismo. A ver, Deilín, ¿dónde está? Que prenda la cámara. Ya, hace rato. Sí, se fue, se fue a peinar, se fue a maquillar. No, es que estoy aquí de paseo, que yo le había comentado que íbamos a viajar, que acabamos de llegar. Felicidades. Bueno, vamos a cantar el cumpleaños feliz con Molly. ¿Quién más? ¿Qué otra cantante hay por ahí? Y Marcelina también con nosotros, que también se une al cántico. Está de cumpleaños también Rosa Ramírez, por si acaso. Cumpleaños, Rosa. Ella cumplió en la semana también, así es que para que no se olvide. Ahí está Rosa. Bueno, vamos a cantar entonces, hacemos algo. Cantamos una Deilín y una Rosa, ¿ok? Empezamos con Rosa, que fue la primera. Ok. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla Rosa. Rosita. Que los cumplas feliz. Un aplauso para Rosita, feliz cumpleaños. Rosa. Vamos ahora a cambiar de cantantes y vamos a irnos a voces masculinas. Así que presentamos al primer cantante y al segundo cantante. Ahí está, vamos ahora con Deilín. Que los cumplas feliz.
que los cumpla feliz, que los cumplan feliz, que los cumplan feliz. Gracias, los amo. Dios los bendiga. Bueno, gracias a todos y como sabemos el pastor Iván después manda un audio, bueno ya lo mandó ayer, las canciones, y falta la canción Ay qué noche tan preciosa, pero es muy larga, así que vamos a dejarlo así. Gracias a todos por conectarse, gracias Rosita, gracias pastor Iván, gracias Deilín, pastor Marcelo, todos los que se conectaron, los que apoyaron hoy. Nos vemos entonces la semana que viene para seguir estudiando Juan 5. Un beso a todos, Dios me bendiciones. los bendiga. Pastor Iván, Fin de semana. Ay, Bendiciones a todos. bendiciones a todos. Pastor Marcelo. Nos vemos.